El año en que mi novio y yo tuvimos la peor pelea que casi nos separó, me di la vuelta y me casé con su tío. El día de la boda, me cargó desde el auto nupcial hasta la oficina del registro civil y me obligó a casarme con él. Después del matrimonio, este hombre que antes era tan arisco comenzó a aprender a cocinar y me trataba con total devoción. Si le pedía que fuera al este, jamás iba al oeste. Cambió por completo su antiguo estilo mujeriego. Todos decían que éramos la versión real de una reconciliación perfecta, que yo era la única en su corazón. Yo también pensé que realmente había cambiado. Hasta que el día de nuestro 5º aniversario, recibí un sobre anónimo. Dentro había un montón de fotografías. Eran imágenes íntimas de él con su secretaria. Desde todos los ángulos, en todas las posiciones, estaban todas ahí. En la última fotografía, él y esa mujer abrazaban a un niño pequeño. Al reverso estaba escrito: Señora mía, un mujeriego nunca cambia. Me quedé paralizada mirando al niño, cuyas facciones eran casi idénticas a las de mi esposo. Después de un largo rato, llamé a mi abogado y le pedí que preparara los papeles de divorcio. Capítulo 1. Cuando Manuel regresó, acababa de recibir la noticia. Ellos habían estado juntos desde que Manuel y yo llevábamos menos de 2 años de casados. Él la llevaba frecuentemente a reuniones, donde los presentes la llamaban cuñadita y al niño pequeño señorito Hugo. Manuel no notó nada extraño en mí. Se acercó con un juego de joyas y un enorme ramo de rosas. Amor, feliz 5º aniversario. Al ver el mismo regalo que el año anterior, sentí una punzada de amargura en el corazón. Luego, puse las fotografías frente a él. Manuel, divorciémonos. La sonrisa en su rostro se congeló. Las flores cayeron al suelo, esparciéndose por todas partes, como sus explicaciones incoherentes. Amor, déjame explicarte, todas estas fotos están manipuladas. Con Martina solo fue una vez, y fue cuando estaba borracho. No siento nada por ella, el niño fue un accidente de esa vez. ¿Me perdonas esta vez, por favor? Sus ojos se enrojecieron y se arrodilló ante mí, agarrando firmemente mi mano fría. Estas extrañas excusas las había escuchado demasiadas veces. Cuando era joven, solía pelear histéricamente con Manuel. La vez más grave, lo apuñalé con un cuchillo y luego me casé con su tío. El día de la boda, él, recién salido del hospital, detuvo el auto nupcial y me juró llorando: Cariño, realmente he cambiado. Dame una última oportunidad. Si vuelvo a equivocarme, que me parta un rayo. Ahora, solté una risa fría y pensé: Manuel ha sido infiel durante tantos años, ¿cómo es que ningún rayo lo ha fulminado? Solté mi mano y dije con cansancio: Manuel, dejemos de torturarnos mutuamente. Divorciémonos. Él, lleno de remordimiento, no dejaba de dar explicaciones que me dolían en los oídos. Le di 3 días. O nos divorciábamos, o íbamos a juicio. Al tercer día, llegó a casa con descaro junto a su secretaria y el niño. La mujer se quedó de pie muy erguida y dijo sin humillación: Señora mía, todo fue solo un accidente. No me gusta el señor Manuel. Tuve al niño porque el doctor dijo que sería muy difícil que volviera a quedar embarazada, no tuve más remedio. Sé que no me creerá nada de lo que diga. Puede golpearme o insultarme, pero por favor no lastime al niño. El niño es inocente. Diciendo esto, se arrodilló frente a mí, adoptando una pose grandiosa. Hugo, el niño de 3 años, me miraba con rabia y hacía un puchero lleno de agravio. Al ver su delicado rostro, de repente recordé: si hace 3 años mi bebé con Manuel no hubiera muerto en el aborto espontáneo, no tendría ahora la misma edad. Manuel empujó a Hugo hacia adelante, instándolo: Hugo, rápido, llama a la mamá. Mi expresión se ensombreció inmediatamente y sentí náuseas en el estómago. Antes de que pudiera soltar un comentario sarcástico, Hugo se volvió y se lanzó a los brazos de Martina, llorando a gritos. No quiero. Yo tengo mamá, mi mamá no es esta mujer mala. Papá es un mentiroso, dijiste que te ibas a divorciar de esta mujer mala para darle un hogar a mamá y a mí. Las palabras del niño se clavaron en mi corazón como un cuchillo.
Solo presioné mi pecho adolorido con la mano. Martina inmediatamente abrazó a Hugo con fuerza y gritó con pánico. Señora mía, Hugo es pequeño y no mide sus palabras. Si tiene que desquitarse con alguien, hágalo conmigo, todo es mi culpa. Manuel inmediatamente se interpuso como un escudo frente a madre e hijo, como si yo fuera una bestia salvaje. Mía, son tonterías de un niño, no le hagas caso. Hemos estado juntos tantos años, ¿cómo podría divorciarme de ti por otra mujer? Mientras hablaba, tomó cuidadosamente mi mano temblorosa y dijo en voz baja. Ya lo he decidido. Hugo quedará registrado a tu nombre. De todos modos, ahora no tenemos hijos. El dolor en mi pecho se extendió hasta mis ojos. Mi voz sonaba tranquila pero temblaba. Manuel, ¿y si te digo que no lo acepto y que definitivamente quiero el divorcio? En cuanto terminé de hablar, Martina de repente tomó el cuchillo de frutas de la mesa y lo apuntó hacia su propio cuello, sonriendo amargamente. Señor Manuel, ya se lo dije antes, la señora Mía no aceptará a Hugo. Señora Mía, lo entiendo. Si yo fuera usted, tampoco aceptaría a Hugo. Manuel corrió hacia ella, presa del pánico. Cálmate, suelta el cuchillo. Hugo tiene solo 3 años, no puede vivir sin ti, yo también. La última frase se ahogó en el llanto desconsolado de Hugo. Mamá, no me abandones. Martina miró a Manuel con el rostro bañado en lágrimas. Señor Manuel, por favor cuide bien de Hugo por mí. Gracias por hacerme saber que yo también merecía ser amada. Al terminar, levantó el cuchillo hacia su cuello. Manuel, con reflejos rápidos, corrió a detener su mano. El cuchillo rozó su cuello, dejando una marca superficial de sangre. Pareció aliviado y abrazó a ella y a Hugo, con el rostro lleno de miedo retrospectivo. La imagen de los 3 abrazados me hirió los ojos. En ese momento, yo parecía la villana malvada de una novela que separa a los protagonistas. Recogí el cuchillo del suelo y caminé hacia ellos. Manuel se puso en guardia máxima, protegiéndolos a madre e hijo. Mía, ¿qué pretendes hacer? No le hice caso. Le entregué el cuchillo a Martina y solté una risa fría. Si aún no has terminado tu actuación, puedes continuar. Las pupilas de la mujer temblaron levemente. En ese momento, Hugo me mordió la muñeca con fuerza. Me liberé bruscamente y el cuchillo salió volando. Mujer mala, no molestes a mi mamá. Me mordió con toda su fuerza, abriendo la piel. La sangre corrió por mi antebrazo hasta el suelo. Contuve el aliento por el dolor y levanté la mano para golpearlo. Sin embargo, la bofetada de Manuel cayó más rápido que la mía. Giré la cabeza y retrocedí un paso. Mi mejilla ardía de dolor, un dolor que llegó hasta mi corazón. Levanté mi rostro hinchado, con la mirada perdida. El Manuel frente a mí ya no parecía ser aquel joven que habría luchado con todo cuando me lastimaban. Mi visión comenzó a nublarse y me costaba mantenerme en pie. La palma de la mano de Manuel estaba ardiente. Justo cuando iba a hablar, escuchó a Hugo gritar desgarradoramente. Mamá, no te mueras. Inmediatamente cargó a la desmayada Martina y se fue sin mirar atrás. Me quedé acurrucada en un rincón, la hinchazón roja en mi rostro se había convertido en un moretón morado. Tomé mi teléfono y marqué el número que Manuel había bloqueado hace 5 años. Señor Antonio, ¿podría ayudarme con mi divorcio? Capítulo 2. Mi contacto con Antonio se detuvo en aquella boda que nunca llegamos a completar, hace 5 años. En ese momento ya había perdido toda esperanza en Manuel, y Antonio justo necesitaba una esposa para contentarlos en casa. Yo estaba preparada para que me rechazara. Pero al segundo siguiente, escuché su voz cálida al otro lado del teléfono. De acuerdo, pero tengo una condición. Al colgar, levanté la vista hacia la foto de boda en la pared. Por un instante, recordé cuando recién me había casado con Manuel. Me trataba muy bien, mejor incluso que cuando empezamos a salir, como si quisiera compensarme con todo. Ingenuamente pensé que aquel antiguo mujeriego finalmente había sentado cabeza. Ahora veo que todo fue solo una ilusión. La infidelidad es algo que solo existe en 2 versiones, 0 veces o infinitas veces. Cuando volví en mí,
El reloj en la pared ya marcaba el atardecer. Jalé mi maleta, con el estómago rugiendo de hambre, y bajé las escaleras lentamente. En la mesa había un tazón de sopa de pollo humeante. Pensé que la empleada lo había dejado especialmente para mí, pero justo cuando lo tomé, escuché un grito: «¡No la bebas!». Manuel se abalanzó hacia mí y la sopa que sostenía salió volando, derramándose toda sobre mi brazo. El líquido hirviente levantó ampollas en mi piel de inmediato, un dolor punzante que penetraba hasta los huesos. El hombre, sin embargo, me arrebató rápidamente el tazón vacío y dijo sin más: «Esto no lo hice para ti». En ese momento, hasta olvidé el dolor en mi mano. Manuel pareció darse cuenta recién de lo que había hecho y se excusó confusamente: «Cariño, ¿tu mano está bien?». No fue mi intención, es solo que Hugo quería tomar sopa, ya sabes cómo soy, no tengo paciencia. Hacer sopa es muy complicado. Sí, hacer sopa es realmente complicado. Recuerdo que cuando tuve el aborto y quise tomar sopa, Manuel apenas entró a la cocina y salió de nuevo, diciendo con impotencia: «Cariño, olvídalo, no sé cocinar para nada». Sin embargo, alguien me contó que Manuel iba al supermercado cada semana a comprar ingredientes en cantidad, para regresar a su nidito con Martina y prepararles a ella y al niño una cena abundante. No es que fuera complicado, es que yo era la complicación. Al ver que no decía nada, Manuel se acercó para revisar mi herida. Retrocedí de inmediato, con los ojos llenos de burla: «No me toques». Manuel se quedó quieto, como si mis palabras lo hubieran herido. Contuve las lágrimas, respiré profundo y volví a hablar: «Manuel, por favor, divorciémonos». ¿Qué sentido tiene seguir así? Al escucharlo, el rostro del hombre se puso lívido. «Ya te lo dije, Hugo quedará registrado a tu nombre y también haré que Martina se vaya. ¿Por qué sigues queriendo el divorcio? Fue solo un accidente, no fue intencional. ¿Por qué te empeñas en no soltarlo?» ¿Un accidente? No pude contener la risa. ¿También fue un accidente que tus amigos la llamen cuñadita? ¿Qué pasara 10 meses de embarazo y diera a luz también fue un accidente? ¿Que hayas armado un hogar con ella también fue un accidente? La serie de preguntas dejó a Manuel paralizado. Quiso acercarse a explicar, pero su teléfono sonó. Del otro lado se escuchó la voz de Hugo, llena de derecho: «Papá, ¿cuándo vienes al hospital? Mamá dice que quiere tomar ahora mismo tu sopa de pollo». El hombre que hace un momento tenía el rostro sombrío, inmediatamente suavizó la voz: «Está bien, papá va enseguida». Empacó rápidamente el resto de la sopa y antes de irse se giró de repente, presionó mi nuca y me besó los labios con fuerza. «Mía, no me voy a divorciar de ti, a menos que me muera». Lo empujé con fuerza, sintiendo náuseas: «Pues muérete entonces». Esa noche, Manuel no regresó. Me acurruqué en la cama, abrazando mi brazo quemado, y sin darme cuenta me quedé dormida. Cuando desperté nuevamente, me encontré en el hospital. Junto a la cama había sentado vagamente un hombre, y cuando mi vista se aclaró, vi que era Antonio. Tenía un libro en la mano, y al verme despertar, suspiró aliviado: «Te llamé por teléfono, la empleada dijo que tenías fiebre alta y estabas inconsciente, así que tomé la libertad de traerte al hospital». Moví mis labios resecos y Antonio me alcanzó de inmediato un vaso de agua tibia. «¿Ya lo pensaste bien?». Me bebí el agua de un trago y me sentí completamente despejada. Ya lo tengo claro, tengo que divorciarme. No quiero volver a ver a Manuel nunca más. Antonio asintió y se levantó para irse. Justo cuando abrió la puerta de la habitación, vio a Manuel parado afuera. «Cariño, ¿estás bien?». Las palabras de Manuel se cortaron abruptamente al ver a Antonio. Al segundo siguiente, le lanzó un puñetazo en la cara y lo empujó contra la pared agarrándolo del cuello de la camisa. «¿Qué haces aquí? ¿Quién te llamó?». El hecho de que Antonio y yo casi nos casamos siempre había sido una espina clavada en el corazón de Manuel. Sin esperar que Antonio explicara, tomé el vaso de agua de la mesa y lo lancé hacia él, gritando: «¡Lárgate!». El vaso de vidrio rozó la esquina del ojo de Manuel, dejando una marca roja. El hombre retrocedió unos pasos, su mirada moviéndose entre Antonio y yo, y dijo con una risa fría: «Perfecto, qué perfecto. Mía, así que por eso has estado insistiendo en el divorcio estos días, resulta que ya tenías tu próximo candidato listo. Eres increíble».
¿Divorciarte para convertirte en mi tía política? Ni lo sueñes. No me voy a divorciar, a ver quién aguanta más. Tomé otro vaso y se lo lancé, él pateó la puerta con fuerza y se fue furioso. Antonio se quedó un rato más en la habitación y también se marchó. Capítulo 3. Un silencio repentino se instaló en la sala del hospital. Las crueles palabras de Manuel resonaban una y otra vez en mis oídos. Durante todos estos años juntos, esa había sido su frase favorita. Siempre creyó que mientras él no me soltara, sin importar cuán lejos huyera, terminaría regresando a su lado. Pero no sabía que yo ya había tomado la firme decisión de desaparecer completamente de su mundo. Mientras tramitaba el alta médica, pasé por la habitación de Martina y la vi recostada débilmente en los brazos de Manuel. Manuel, mejor dejémoslo así, déjame irme con Hugo. Manuel la abrazó con más fuerza de inmediato. Que me hayas dado un hijo es lo más feliz que me ha pasado en la vida. Nunca me atreví a soñar con que fueras mi esposa. Sé que tú y la señora Mía todavía se aman. Ella pidió el divorcio solo para llamar tu atención. Si me voy con Hugo, ustedes podrán volver a ser como antes. Manuel tomó su rostro entre las manos y le dijo con seriedad, Hugo es mi hijo. Si te atreves a llevártelo, no importa a dónde huyas, te encontraré y te traeré de vuelta. Dicho esto, la besó con intensidad para que no dijera nada más. Me quedé parada frente a la puerta, sintiendo como mi estómago se revolvía. Ver esta escena con mis propios ojos era aún más nauseabundo que ver las fotografías. Manuel, ya que tanto te importan esa madre y ese hijo, te los concedo. Apenas me di la vuelta para bajar, escuché una voz infantil detrás de mí, mujer mala. Me volteé y vi a Hugo mirándome furioso con esos ojos tan parecidos a los de Manuel, corriendo hacia mí enfurecido, mujer mala. Todo es culpa tuya por seducir a mi papá, por eso mi mamá se enfermó. Con razón papá dice que una mujer mala como tú no merece tener hijos, y que si los tuvieras, seguro los maltratarías. Sus últimas palabras golpearon mi corazón como un martillo. Sin poder contenerme, di un paso adelante con voz temblorosa. ¿Qué más te dijo tu papá? Hugo levantó la cabeza con orgullo. Papá dijo que solo mamá puede tener bebés, tú no. Si tú tuvieras un bebé, mamá sufriría por tu culpa. Mi mente quedó en blanco, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. En medio de la confusión, recordé aquel año cuando perdí el bebé accidentalmente, Manuel arrodillado junto a mi cama, con el rostro lleno de culpa y lágrimas. Lo siento, amor, todo es mi culpa, no te cuidé bien. Siempre había gozado de buena salud, y el doctor también había dicho que el bebé estaba sano. Después de perderlo, siempre tuve dudas, pero no pude encontrar ninguna pista, así que traté de convencerme de que solo había sido un accidente. Me apoyé contra la pared, respiré profundamente y caminé hacia la habitación de Martina. Hugo se interpuso de inmediato en mi camino. ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso quieres lastimar a mi mamá otra vez? Sin pensarlo, lo aparté. No usé mucha fuerza, pero él cayó pesadamente al suelo y comenzó a llorar desconsoladamente. Martina salió de no sé dónde, lo abrazó con fuerza y gritó, Mía. Te dije que podías humillarme como quisieras, pero no toques a Hugo. Él es mi vida. Manuel llegó inmediatamente después y me lanzó una patada que me hizo volar por los aires. Mía, ¿de verdad eres tan mezquina que ni siquiera puedes tolerar a un niño? Si hubieras sabido que eras tan malvada, desde el principio nunca. Me estrellé contra la pared y me deslicé lentamente por ella. Mi abdomen parecía estar siendo golpeado por innumerables puños, el dolor era insoportable. Levanté mis ojos empapados de sudor frío y terminé la frase por él. No te habrías casado conmigo, ¿verdad? Qué irónico. Fue él quien hace años me bajó a la fuerza del auto nupcial y me suplicó insistentemente que me casara con él. Manuel se quedó paralizado, abrió la boca pero no dijo nada. Pronto, los llantos de Martina captaron su atención y corrió frenéticamente con Hugo desmayado en brazos a buscar al médico. Con dificultad me puse de pie y abrí mi teléfono. Apareció un mensaje de Antonio. El auto está frente a la entrada principal del hospital, puedes bajar. Eché un último vistazo en la dirección por donde se había ido Manuel. Manuel, finalmente ambos obtuvimos lo que queríamos. Apenas bajé,
Vi a lo lejos el auto de Antonio esperando en la entrada, sentí un alivio en mi corazón. Sin embargo, antes de que pudiera acelerar el paso, los guardaespaldas de Manuel aparecieron de repente y me arrastraron de vuelta al hospital a la fuerza. Los guardias me llevaron a la habitación. Martina se abalanzó sobre mí, gritando histéricamente, «Mía, ¿por qué tenías que hacerle daño a mi hijo? Ahora está inconsciente, ¿estás satisfecha?». Me dio una bofetada. Sus uñas afiladas dejaron varios rasguños sangrantes en mi cara. Retrocedí por el dolor, pero los guardias detrás de mí me bloquearon, así que solo pude quedarme allí soportando los ataques de Martina. Manuel observaba en silencio a un lado. Solo cuando Martina se desahogó lo suficiente, la abrazó y señaló a los guardias para que me soltaran. Caí al suelo, mi cara y cuello llenos de heridas. Manuel me miró desde arriba, «Discúlpate». Levanté la cabeza con dificultad, mi voz llena de dolor. «¿Por qué debería disculparme? ¿Qué hice mal?». Un destello de decepción cruzó los ojos de Manuel, miró a los guardias. Estos inmediatamente me arrastraron frente a la cama de Hugo, obligándome a inclinarme y pedir perdón. La humillación me invadió, luché frenéticamente, apreté los dientes y grité furiosa, «Manuel, no te atrevas». De reojo, vi que Manuel parecía dudar un momento, pero pronto su mirada se volvió fría. Quien comete un error debe disculparse. Mi esposa jamás será una mujer arrogante y malvada. Su amenaza descarada me dio ganas de reír. Lástima que hacía tiempo que no quería ser la esposa de Manuel. Seguí luchando con todas mis fuerzas, empapada en sudor, con los dientes castañeando, incluso arriesgándome a fracturas pero negándome rotundamente a arrodillarme. Martina sollozó, «Manuel, déjalo, si la señora Mía no quiere disculparse, está bien. Su corazón no puede aceptar a Hugo, es inevitable que lo lastime». Apenas terminó de hablar, Manuel puso el rostro serio y dijo palabra por palabra, «Mía, si no te arrodillas está bien, hay personas dispuestas a arrodillarse por ti, como tus padres». Abrí los ojos de par en par, mirándolo incrédula. Hubo un tiempo en que Manuel se arrodilló frente a mis padres, jurando que me trataría bien toda la vida. Ahora, se atrevía a usar a mis padres, lo que más valoraba en el mundo, para amenazarme. Perdí toda mi fuerza por completo. Mis rodillas golpearon el suelo con fuerza junto con el sonido de mis omóplatos fracturándose. Junto con mi dignidad, también se hizo añicos todo mi amor. Las lágrimas ya no pudieron contenerse, cayeron una tras otra al suelo, formando pequeños charcos. Tengo un carácter fuerte, rara vez lloro. Las pocas veces que lo he hecho, todas han sido por Manuel. En nuestra boda, él dijo que sería la última vez que me haría llorar. Ahora, levanté mis ojos enrojecidos, miré fijamente a Manuel y dije con determinación, «Manuel, esta es la última vez que derramo lágrimas por ti». Al verme en ese estado lamentable, Manuel sintió un vacío inexplicable en su corazón. Pero rápidamente se tranquilizó pensando que solo estaba haciendo un berrinche. Aquella mujer que años atrás había cancelado su boda por él, ahora también dejaría de lado sus rencores por él y aceptaría a su hijo ilegítimo. Solo que todo necesita tiempo. En ese momento, el niño en la cama despertó y comenzó a llorar con pena. Manuel y Martina corrieron hacia adelante como cualquier pareja de padres comunes. Quedé relegada afuera, y al levantarme, viendo esa imagen armoniosa de familia de tres, sentí un frío glacial en el fondo de mi corazón. Esta vez, nadie me detuvo para bajar. Cojeando, caminé hasta el auto de Antonio y me subí. Capítulo 4. Antonio observó las heridas en mi cuerpo y preguntó sorprendido, ¿no deberías curarte primero? Negué con la cabeza, mi tono era firme, vámonos ahora mismo, cuanto antes mejor. Al llegar al aeropuerto, saqué mi teléfono y bloqueé todos los contactos de Manuel. Temiendo que fuera a buscar problemas con mis padres, les llamé para decirles que Manuel y yo nos habíamos divorciado. Mis padres me conocían bien. Sabían cuán profundamente había amado a Manuel en su momento, cuántas veces lo había perdonado, cuántas veces había rebajado mis propios límites. También sabían que cuando yo decía algo, lo cumplía, que no bromeaba con el divorcio, y entendieron que esta vez realmente había pasado página. Por teléfono, me consolaron con dulzura, preocupados de que estuviera sufriendo. No me atreví a contarles todo lo que había vivido,
Solo les pedí que se quedaran con unos familiares por un tiempo, hasta que me estableciera en el extranjero y pudiera traerlos conmigo. Tras colgar, apagué el teléfono. Antonio, a mi lado, me ofreció un caramelo y dijo con ternura: duerme un poco, cuando despiertes todo estará mejor. Su voz era como un violonchelo en la noche. Me recosté en el respaldo del asiento y me quedé dormida sin darme cuenta. Una semana después, Manuel salió del hospital y regresó a casa. Al abrir la puerta, el frío silencio de la sala lo golpeó como una ráfaga helada. Normalmente a esa hora, en la entrada siempre encontraba las pantuflas que yo le preparaba, y de la cocina llegaba el aroma del caldo hirviendo. Pero hoy no había nada. Frunció el ceño mientras se cambiaba de zapatos y, por costumbre, llamó cariño, pero nadie respondió. La empleada doméstica salió del cuarto de servicio y dijo con calma: «Señor, ha vuelto». Manuel detuvo el gesto de quitarse la chaqueta, su tono claramente impaciente. «¿Dónde está? ¿Dónde está Mía?». La empleada preguntó sorprendida: «Señor, ¿no lo sabía?». La señora no ha vuelto en toda la semana. El rostro de Manuel se ensombreció de inmediato. Sacó su teléfono, buscó rápidamente mi número y presionó con fuerza el botón de llamada. Del auricular no salió el timbre familiar, sino el frío mensaje automático: «El usuario que ha marcado no está disponible, por favor intente más tarde». Su corazón se hundió de golpe, como cayendo a un abismo. Los nudillos de sus dedos palidecieron al apretar el teléfono, su voz tensa. «¿Cuándo se fue? ¿No dijo nada antes de irse?». La empleada negó con la cabeza, también algo preocupada. «Fue al día siguiente de que usted se fuera con la señorita Martina. Cuando me levanté por la mañana, descubrí que la señora se había ido con su maleta». La empleada le entregó un papel. «Esto es lo que la señora me pidió que le diera». Manuel arrebató la nota, sus dedos temblando. Solo había una línea escrita de mi puño y letra: «Manuel, nunca más nos veremos». No podía creer lo que veían sus ojos, que se enrojecieron al instante. Tenía que ser Antonio. Además de él, ¿quién más podría haberme sacado de bajo sus narices? ¿Quién más se atrevería a quitarle a alguien? Llamó inmediatamente a Antonio. En cuanto contestó, su furia explotó por completo, su voz casi quebrada: «Antonio, ¿dónde tienes escondida a Mía? ¿Fuiste tú quien se la llevó?». La voz apacible de Antonio llevaba un sarcasmo punzante, como un punzón de hielo clavándose en su corazón. «¿Escondida? ¿No te da vergüenza usar esa palabra?». ¿Quién fue el que se arrodilló frente al auto nupcial, tomó su mano llorando y prometió cuidarla toda la vida, que nunca más la haría sufrir? ¿Quién durante 5 años de matrimonio le susurraba palabras dulces mientras a sus espaldas se revolcaba con otra mujer, incluso tuvo un hijo? ¿Quién le empujó al límite, hasta el punto de que ni siquiera quiere volver a casa? La respiración de Manuel se volvió agitada, su pecho subía y bajaba violentamente, sus ojos ardían y dolían. «Devuélvemela ahora. O no respondo de las consecuencias». Antonio soltó una risa ligera. «No es que no te la devuelva, es que ella no quiere verte. Ahora solo quiere estar lejos de ti, no quiere volver a verte en toda su vida. Deja de acosarla». La llamada se cortó abruptamente, sin darle oportunidad a Manuel de reaccionar. Al darse cuenta, arrojó el teléfono al suelo con fuerza, y se dio vuelta queriendo salir corriendo para ajustar cuentas con Antonio. Sin embargo, apenas dio 2 pasos, por las prisas, resbaló y perdió el equilibrio, cayendo pesadamente por las escaleras. Cada golpe era un dolor punzante. Quedó tendido en el suelo helado, temblando de dolor, su conciencia desvaneciéndose poco a poco. Con su última mirada, vio la foto de boda colgada en la pared. En la fotografía, yo llevaba un vestido de novia blanco inmaculado, sonreía con los ojos como medias lunas, abrazada a él, mis ojos llenos de felicidad e ilusión. En aquel entonces, él había jurado que me haría feliz así toda la vida, que no dejaría que derramara ni una sola lágrima. Ahora, pensándolo bien, qué broma tan cruel. Capítulo 5. Me establecí en un pequeño pueblo en el extranjero. Cuando Antonio me llevó consigo, la condición fue ayudarle a organizar una exposición de arte para abrirse paso en el mercado internacional. Aproveché la oportunidad para retomar los pinceles que había abandonado durante años y volver a mi antigua profesión.
Cada día salía con mi caballete al lago para pintar al natural, y por las tardes organizaba mis obras en el estudio. El roce del pincel sobre el lienzo, esos agravios guardados en lo profundo de mi corazón, el dolor, la obsesión por Manuel, todo se iba extendiendo poco a poco con la pintura sobre el lienzo. Gradualmente, esas emociones parecían desvanecerse, alejarse, como si nunca hubieran existido. Ya no pasaba noches enteras sin dormir como antes, ni sentía náuseas después de comer apenas unos bocados. Aquella tarde, mamá me llamó. Mía, ¿cómo te va últimamente? ¿Estás comiendo bien? ¿Cómo está el clima allá? ¿Hace frío? Su retahíla de preguntas me llenó el corazón de calidez, y sentí un nudo en la garganta. Mamá, estoy bien. Aquí el clima es templado, muy agradable. Mientras conversábamos, el tono de mamá cambió de repente. Por cierto, Mía, hay algo que debo contarte. Se me encogió el corazón. Como era de esperarse, al segundo siguiente escuché el nombre que menos quería oír. Manuel, sigue buscándote. Viene todos los días a arrodillarse frente a nuestra puerta, con la bufanda que le tejiste en las manos, diciendo que se equivocó, que fue un miserable, que no puede vivir sin ti, que por favor regreses. Lleva varios días arrodillado, tiene las rodillas amoratadas. Tu padre ha intentado convencerlo varias veces, pero no escucha, ni con lluvia ni con viento se levanta. Los vecinos vienen a mirar y cuchichean. Tu padre se siente avergonzado, pero también le da algo de lástima, no sabe qué hacer, está muy angustiado. Al terminar de escuchar, esbocé una sonrisa fría y sarcástica, pero mi corazón permaneció impasible. Mamá, no le digas dónde estoy. Dile que ustedes tampoco saben, que no pueden contactarme. Cuando termine la exposición aquí, regresaré al país para llevarlos conmigo. Nos estableceremos los tres en este pueblo y nunca más tendremos que ver a Manuel. Mamá aceptó de inmediato. De acuerdo, hija, haremos lo que digas. Tu padre y yo te seguiremos. Cuando colgué el teléfono, miré hacia los girasoles a lo lejos. Ese pasado terrible, esos recuerdos dolorosos, ya los había dejado atrás. De ahora en adelante, solo viviría para mí misma, para mis padres, para quienes me aman. Manuel, al no encontrarme, pasaba los días como un zombi. Puso la casa patas arriba, como enloquecido. Todos los días se sentaba en el sofá, con los ojos enrojecidos, llamándome y enviándome mensajes una y otra vez, recibiendo siempre el frío tono de la operadora y el signo de exclamación rojo. No comía, no dormía, solo se quedaba allí sentado, como una marioneta sin alma. No pasó mucho tiempo antes de que le volviera a dar la gastritis, peor que nunca. En su aturdimiento, recordó que cuando antes le daba gastritis, yo siempre le preparaba la medicina, le hacía congé de mijo, me sentaba a su lado a masajearle el estómago toda la noche, cuidándolo. En esos momentos, él me abrazaba débilmente, hundía su cabeza en mi cuello y murmuraba una y otra vez, cariño, qué bien que te tengo, ¿qué sería de mí sin ti? Sumido en esos pensamientos, se quedó dormido. Al despertar, vio a Martina acercarse con un tazón de congé. La mujer tenía una sonrisa tierna en el rostro mientras se sentaba a su lado. Manuel, ¿despertaste? Escuché que no te sentías bien, vine especialmente a hacerte un poco de congé de mijo. Toma, bebe un poco. Manuel la ignoró, pero de reojo vio a Hugo saltando en el suelo. Bajó la mirada y se horrorizó al ver nuestra foto de bodas. Instantáneamente, el hombre explotó, se levantó bruscamente del sofá sin importarle el dolor, y le gritó a Hugo, ¿quién te dijo que tocaras eso? ¿Quién te permitió pisar la foto? Detente ahora mismo. Hugo se quedó paralizado por la reacción de Manuel, luego corrió hacia Martina, abrazándola por la cintura mientras lloraba desconsoladamente. Mami, papi me gritó. Papi me está maltratando. Papi dijo que yo era su único hijo. Esa mujer es mala, su foto no merece estar en nuestra casa. Papi mintió. Manuel se quedó petrificado, de pie, sus ojos llenos de shock e incredulidad. ¿Qué dijiste? ¿Quién te enseñó a decir eso? Repítelo. Hugo lloró aún más fuerte, su voz temblorosa. Mami dijo que ella es una mujer mala, que te robó de nosotros. Que si la echábamos,
Tú te casarías con mami. El rostro de Manuel se fue poniendo pálido. Al ver que todo se había descubierto, Martina cayó de rodillas con un plaf, agarrando los pantalones de Manuel, llorando amargamente. Manuel, no fue mi intención. Créeme, de verdad no fue mi intención. Es solo que te amo demasiado, quería darle a Hugo una familia completa, tenía miedo de que ella te quitara. No tuve otra opción. Manuel la abofeteó con tal fuerza que la tiró al suelo, sus ojos llenos de repulsión y frialdad. Lárgate. Toma a tu hijo y sal de esta casa inmediatamente. No quiero volver a verlos nunca. Los guardaespaldas, siguiendo órdenes, arrastraron a Martina y Hugo fuera de la casa. Martina luchaba mientras gritaba, Manuel, no puedes tratarme así. Te di un hijo, no puedes echarme. Hugo también lloraba, papi, no nos eches. Sin embargo, Manuel no les dirigió ni una mirada más. Recogió la foto de bodas arrugada, limpió cuidadosamente el polvo y las pisadas, acarició suavemente mi rostro con los dedos, sus ojos llenos de remordimiento y dolor. En la foto, mi sonrisa era radiante y pura, le lastimaba los ojos. Marcó mi número una vez más, escuchando el tono frío de siempre. Pero siguió llamando una y otra vez, escuchando esa voz, suplicando en voz alta, Mía, me equivoqué, realmente me equivoqué, ¿puedes volver? Lo del niño fue todo mentira de Martina, ella le enseñó a Hugo, yo nunca te haría daño, ¿cómo podría lastimarte? Sé que fui un miserable antes, no debí traicionarte, no debí herirte. Dame una oportunidad más, empecemos de nuevo, ¿está bien? Mía, no puedo vivir sin ti, vuelve por favor, te lo suplico. Como no podía encontrarme, Manuel se encerró en la casa vacía, sin hacer nada en todo el día, solo bebiendo, desde la mañana hasta la noche, y de la noche al amanecer. Las botellas vacías se acumulaban como montañas, el aire saturado de olor a alcohol. Una noche, fue llevado al hospital por intoxicación etílica. Sus amigos, al verlo moribundo en la cama, no pudieron soportarlo y me llamaron en secreto. Mía, por favor ven a ver a Manuel. Está muy mal, sigue murmurando tu nombre, realmente se arrepiente y te extraña mucho. Antes de que pudiera colgar, escuché la voz emocionada de Manuel. Cariño, ¿eres tú? Cariño. Me equivoqué, realmente me equivoqué, ¿puedes volver? No puedo vivir sin ti no puedo seguir. Su voz entrecortada, mezclada con sollozos reprimidos, sonaba patética. Pero no sentí nada en mi corazón. Manuel, puedo verte si quieres. Pero primero tramita el divorcio, termina completamente nuestra relación. Si no te divorcias, entonces nunca nos veremos, nunca más en tu vida podrás volver a verme. De a otro lado hubo un largo silencio, solo se escuchaba el llanto pesado de Manuel. Perdí la paciencia y estaba a punto de colgar cuando él se apresuró a decir, está bien, lo haré. Lo haré ahora mismo. Con tal de que aceptes verme, acepto lo que sea. Obtenido lo que quería, colgué antes de que terminara de hablar. Capítulo 6. 3 días después, regresé al país y recogí frente a la oficina del registro civil el acuerdo de divorcio firmado por Manuel. En el momento de estampar mi firma, mi corazón se calmó por completo. Al voltear, vi a Manuel parado a cierta distancia, mirándome con cautela. Había adelgazado mucho, su rostro pálido como el papel, profundas ojeras bajo los ojos, lucía demacrado y agotado, toda su antigua gallardía había desaparecido. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sus ojos se enrojecieron al instante, corrió hacia mí emocionado pero, por su debilidad física, tambaleó y casi se cae. Retrocedí un paso rápidamente, con tono frío, revisé el acuerdo de divorcio, no hay problema, ya firmé. Él, como si no entendiera, con los ojos llenos de arrepentimiento, voz temblorosa, cariño, podemos no divorciarnos. Sé que me equivoqué, nunca más volverá a pasar. Te trataré bien, te compensaré, ¿me das una oportunidad más? Esbocé una sonrisa burlona. Manuel, ¿crees que todavía hay oportunidad entre nosotros? Algunos errores, una vez cometidos, no tienen solución. Entre nosotros, hace mucho que no hay vuelta atrás. Dicho esto, me levanté para irme, no quería seguir perdiendo el tiempo con él. Manuel súbitamente agarró mi muñeca, con tono urgente y desesperado, Mía,
no te vayas. Por favor, no te vayas. Realmente no puedo vivir sin ti. Sin ti no puedo seguir. Me solté con fuerza y sin mirar atrás subí al auto de Antonio que esperaba cerca. Manuel corrió tras el auto como un loco, llorando mientras gritaba, cariño, vuelve. Me equivoqué. No me abandones. En el espejo retrovisor, Manuel corría tropezando, el cabello revuelto, el rostro cubierto de lágrimas. Finalmente, sin fuerzas, cayó al borde del camino, acurrucado, sollozando desconsoladamente. Aparté la mirada, mi corazón impasible. Esto era lo que merecía. Él mismo había destruido nuestros sentimientos, destruido nuestro hogar. Todo lo que estaba viviendo ahora era culpa suya. Más tarde, por Antonio me enteré de lo que sucedió después. Martina, creyendo que Manuel se casaría con ella después del divorcio, lo perseguía con el niño constantemente. Iba todos los días al hospital a vigilar a Manuel, diciendo que era irresponsable, que quería abandonarlos a ella y al niño, incluso usando al niño para obtener compasión. Cuando el niño se enfermó, no solo no le dio medicina, sino que intencionalmente empeoró su condición para que Manuel se compadeciera. Sin embargo, debido a sus acciones, el niño terminó con fiebre tan alta que perdió el conocimiento, con convulsiones por todo el cuerpo. Cuando llegó al hospital ya era demasiado tarde. Manuel le dio una paliza a Martina y la denunció a la policía. Al final, Martina fue encarcelada y recibió el castigo que merecía. Y todos los asuntos de Manuel fueron expuestos completamente por Antonio. Toda la sociedad quedó al descubierto. La opinión pública cayó sobre él como una marea, la familia, para salvar su reputación, lo desheredó, le quitó todas las acciones y propiedades. Su compañía, envuelta en escándalos, quebró por falta de liquidez. De la noche a la mañana, Manuel pasó de ser un aristócrata de alta alcurnia a un don nadie arruinado y sin nada. Al enterarme de todo esto, mi corazón permaneció tranquilo, solo sentí algo de desconcierto, como si todo hubiera sido un sueño. El sueño terminó, y yo también debía seguir adelante. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audio historias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección.
Ahora la taza permanecía intacta y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. «Llama más seguido, hija», dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. «Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden», añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. «Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes», respondió Choe con un reproche juguetón. «No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles». «Los estaré esperando», respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Choe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Choe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Choe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. «Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez», pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. «Flores para usted». «Adentro hay una nota», masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. Quizás Michael había decidido sorprenderla. Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota.
En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito, «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras, «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó, «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. «Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así». Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. «Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección». «Entonces, cuando cenamos», dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. «Pasemos el fin de semana juntos», propuso Michael, mirándola a los ojos. «Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos». Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. «Está bien», respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. «¿Qué es esto?», preguntó, mostrándole los boletos.
Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo.
Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Chloe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Chloe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. «Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti». Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. «Vete, Michael»,
dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer,
sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Chloe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Chloe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Chloe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.